Abran por favor la Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Leemos desde el versículo 7 hasta el 16. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por tú en nosotros los creyentes, y nos va transformando. Pero no es el único instrumento que Dios usa. Algo que es realmente precioso de pensar es que Dios te está usando a vos para transformarme a mí. Y está usándote a vos para transformarlo a él y a vos para transformarlo a ella. Y eso es maravilloso. Y necesitamos de alguna manera repasar eso y convencernos de que así es, para ser más activos en ese rol que Dios nos ha dado. Y apreciar también mucho más lo que significa ser parte de una iglesia local. En un tiempo donde muchas personas no se congregan en iglesias, porque distintos motivos. Uno de ellos, creen que donde ellos viven no hay ninguna iglesia bíblica sana, así que no van a ninguna iglesia. Y miran sermones por internet, pero no son parte. Fui agregando, fui quitando a medida que lo preparaba, pero básicamente lo que yo quiero enfatizar, y eso es lo que más me importaría que nos quede a todos, es que, por supuesto, Dios ha colocado en la iglesia líderes, acá lo dice. Dios ha dado a la iglesia ciertas personas oficiales, acá dice que son apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, para perfeccionar a los santos. Es muy importante para que una iglesia sea sólida, que tenga líderes. Pero este pasaje, si hay algo que enfatiza, es que esos líderes no lo hacen todo, sino que esos líderes perfeccionan, equipan a todos los creyentes, miembros de esa iglesia, para que cada miembro se edifique mutuamente uno al otro. Y ese crecimiento que va dando Dios a cada uno de nosotros lo da por medio de la actividad propia de cada miembro, dice acá. Ese es el punto. Realmente este pasaje enfatiza algo por sobre... Demasiadas verdades hay acá. Enfatiza algo por sobre todas las demás cosas, es que Cristo es el que da el crecimiento. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo gobierna la iglesia. Cristo es la cabeza. Cristo está por todas partes aquí. Cristo es el que nos hace crecer, pero utiliza como medio, como instrumento, como herramienta para hacernos crecer a la iglesia, a todos los que formamos parte de una iglesia. Sea que lo sepamos o no, Dios nos está usando para hacernos crecer unos a otros. En primer lugar, lo que enseguida llama la atención aquí, de manera inductiva, observando, no de un versículo en particular, sino de toda la porción que leímos, es que Cristo es central. Cristo está por todas partes. Verso 7 dice que todos nosotros hemos recibido dones, gracia de parte de Dios, conforme a la medida del don de Cristo. Verso 11, y Él mismo, Cristo, Él mismo, constituyó, y nombra a los oficiales. Verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia es de Cristo. Verso 13, para que todos lleguemos, dice en la mitad, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo. Y al final dice, a la medida de la plenitud o de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 15, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y verso 16, ¿de quién? De Cristo. Todo el cuerpo, y empieza a explicar, recibe su crecimiento de Cristo. Cristo es central. Cristo se entregó todo por su iglesia. Y hoy toda la atención de Dios está puesta en su iglesia.
Y a su iglesia le promete todo esto que acabamos de leer. Darle oficiales, darle dones, darle crecimiento, sostenerla, liderarla. A su iglesia y a ninguna otra institución humana. No hay. Por eso es una tremenda necedad no ser parte de una iglesia, si podés serlo. Si tenés la posibilidad de serlo, ¿por qué no serlo? Si vos decís que amás a Dios, si alguno de los que escucha acá dice que ama a Dios, o se llena la boca hablando de Dios, y no va a una iglesia, no es parte de una iglesia, no existe tal amor. Porque el Señor lo que más ama es su iglesia. Una persona que dice ser creyente y no va a ninguna iglesia, se estanca en su vida espiritual. Algo empieza a pasar, algo empieza a desmoronarse, a secarse, si no es parte uno de una iglesia. Es un engaño, un autoengaño, decir, llenarnos la boca y decir, no, no sabés, yo en mi casa tengo unos tiempos con el Señor. ¿Y a qué iglesia vas? No, a ninguna. Cuidado. Yo entiendo, todos entendemos, hay personas que han sido abusadas espiritualmente en algunas iglesias. No una, sino varias veces. Entonces llegan al punto de decir, bueno, yo no quiero ir a ninguna iglesia ya más. Ya me hirieron demasiado. Me han sacado dinero, me han lastimado, me han hecho tal o cual cosa. Entiendo. Pero la Biblia sigue insistiendo que la iglesia es donde Dios está obrando. Y si nosotros decimos ser sus hijos, fuera de una iglesia, somos como huérfanos. Así es. Decía un antiguo padre de la iglesia, Cipriano de Cartago, nadie puede tener a Dios por padre si no tienes a la iglesia por madre. Bueno, había un contexto en ese. Él hablaba de personas que se habían alejado. Y después se usó de otra manera eso, ¿no? Que supuestamente si una persona no es parte de la iglesia católica, apostólica romana, no puede ser salvo. Así tomaron esa frase después. Pero no, el punto de Cipriano es que no se puede ser cristiano fuera de una iglesia. No se puede. Algo falla. Puede ser momentáneamente una transición por distintas razones, pero no debería permanecer mucho esa situación. Si usted es el líder de su casa, el responsable delante de Dios y no tiene una iglesia cerca donde congregarse, usted debería buscar la posibilidad de mudarse a donde haya una iglesia. Porque no se puede. No se puede crecer cristianamente. Lo vemos aquí y en otros pasajes, fuera de una iglesia. Es imposible. Solo matizar esto que digo y no quiero gastar mucho tiempo en este punto porque son muchos, ya dije. Pero creo que es muy importante traer algo de luz para que no haya malos entendidos. Durante el tiempo de la Reforma Protestante surgió una discusión muy importante que era porque ya ellos habían salido, los reformadores, de la iglesia, la única que había, cristiana. Era la iglesia católica, apostólica romana. Salieron ellos porque convencidos de que ya esa iglesia ya no era una iglesia verdadera y comenzaron una nueva iglesia. Entonces la discusión no tardó en venir de qué hace que una iglesia sea verdadera, genuina, o cuando un grupo de personas deja de ser una iglesia, en la cual Dios está presente. Muy interesante. Los reformadores comenzaron a hablar de las marcas de una iglesia genuina, de una iglesia verdadera, porque ya empezaron a multiplicarse después. Ya al día de hoy, imagínense, cuántos grupos que cada domingo abren una Biblia, si es que la abren, dicen que son iglesia del Señor. No son todas iglesias. No están todas ellas el Señor. Y esto que acabo de decir no se refiere a ir a cualquier clase de iglesia, como para cumplir y ya. Porque el Señor no está haciendo crecer a todas las que se llaman hoy iglesias. Ya en 1 Corintios 10:20 el apóstol Pablo decía, cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. 1 Corintios 12:2 dice que cuando eran paganos, los creyentes se dejaban arrastrar a los ídolos mudos. Y el Señor Jesús allá en Apocalipsis, cuando dan los mensajes a las 7 iglesias, dice que una de esas iglesias ya no era iglesia, sino que era una sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, dice que era. Imagínense. Y en todos esos mensajes, en Apocalipsis, el Señor amenaza a los líderes de la iglesia que si no toman las medidas necesarias, Él va a quitar el candelero, va a quitar el testimonio. Va a suceder como le pasó a Sansón, que el Espíritu Santo se va a ir y no se van a dar cuenta. Y son ya iglesias de cáscara, digamos. Tienen el edificio, la cruz, las campanas o lo que sea, pero ya el Señor no está ahí. No está. Y es muy interesante leer entonces
solo busqué 2 citas, lo que decía Lutero y lo que decía Calvino, sobre qué era una verdadera iglesia, y digo las dos porque asombrosamente coinciden prácticamente cada palabra, lo que dice. Lutero dice, en la Confesión de Augsburgo, en 1530, dice que la iglesia, con mayúscula, la iglesia, es la congregación de los santos en los que se enseña correctamente el Evangelio y se administra apropiadamente los sacramentos. Artículo 7 de esa confesión. 2 señales para una verdadera iglesia: que se enseñe o predique correctamente el Evangelio y se administren bíblicamente los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Calvino dijo, donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada en su pureza y oída, y los sacramentos son administrados conforme a la institución de Cristo, allí no se debe dudar, existe la iglesia de Dios. Me encantan estas 2 frases, porque parece que iban a dar una lista como de 10 puntos. No, 2. Predicación de la palabra y administración de los sacramentos. Y lamentablemente hoy, y lo sabemos ya hace rato, muchísimas iglesias que se siguen llamando iglesias, ya la palabra de Dios no se escucha ahí. Ni es predicada ni es oída. El énfasis es otro, completamente otro. Bueno, era un paréntesis eso, solo para matizar eso que estamos diciendo tan enfáticamente, que uno debe ir a una iglesia. Tampoco ir a cualquier iglesia, porque iglesias hay en todos lados. Por supuesto que hay en todos lados. Pero yo estoy diciendo que alguien, si está en un lugar donde hay una iglesia bíblica, donde la palabra se hable y se predique, múdese a otro lado. Porque los cristianos necesitamos ser parte de una iglesia, ser parte de la dinámica que se escribe acá en Efesios, que sucede dentro de una iglesia. Si no somos parte de eso, nos falta algo. Aunque escuchemos 4 o 5 predicaciones por internet cada domingo o cada día de la semana, no es suficiente. En segundo lugar, aquí vemos no solo que Cristo es el centro de la iglesia. En segundo lugar, dice que Cristo dio capacidades a cada creyente para edificar su iglesia. Noten que digo a cada creyente. Cristo dio capacidades, dones espirituales a cada creyente para edificar su iglesia. Dice acá el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá habla de 4 tipos de oficiales, o 5, según como algunos interpretan pastores y maestros como 2 separados. Ya veremos eso, pero son oficiales, no son todos los creyentes. Pero noten que dice, a fin de perfeccionar a los santos, esos sí son todos los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá hay 2 formas de interpretar este pasaje. Algunos dicen, noten verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Dios da oficiales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que ellos perfeccionen a los santos, pero después aclara, expande para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la discusión es si para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo son paralelos a fin de perfeccionar a los santos. Como si fueran 3 propósitos por el cual Dios da a los oficiales a la iglesia. Como que fueran paralelos, coordinados, cada uno a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dando a entender que las 3 cosas las hacen los oficiales, ordenados, el clérigo, digamos así. De manera que los que no son oficiales, llamados históricamente los laicos, no tienen que hacer nada. Lo hacen todos los profesionales de la iglesia que el Señor constituyó. La otra forma de ver esto es ver que, porque en griego está distinto, como está en español, a fin de perfeccionar a los santos, es el propósito por el cual Dios constituye los oficiales. Ellos perfeccionan a los santos, y los santos que han sido perfeccionados o equipados por estos oficiales, entonces ellos hacen la obra del ministerio, ellos edifican el cuerpo de Cristo. De manera que para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo están subordinados a fin de, son como una consecuencia. En ese caso, los oficiales, el rol de los oficiales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros,
es entrenar, equipar a la iglesia para que la iglesia haga el ministerio, para que cada miembro se involucre a servir al Señor en la iglesia. Bueno, estas son las consecuencias, son completamente opuestas. En el primer caso, si los oficiales hacen todo, los miembros de una iglesia son espectadores, nada más. Son consumidores, como se habla hoy. Van a la iglesia, se sientan, consumen y se van. Listo. No tienen ningún tipo de responsabilidad activa. Son consumidores pasivos de lo que otro prepara, de lo que otro hace, de lo que otro organiza, de lo que otro enseña, y uno no hace nada. Porque para eso Dios constituyó líderes. Esa es la forma en que muchas iglesias se organizan. Las personas solo escuchan, van, hacen un par de gestos y ya se paran, se bajan, según como les indiquen. Son parte de nada más. En cambio, si entendemos que los líderes, la función de los líderes es equipar a las personas para que las personas convertidas, los miembros, hagan toda la obra del ministerio, bueno, el escenario, el cuadro de la iglesia es completamente distinto. Todos están haciendo algo, todos están sirviendo. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos. La primera vez que cualquiera de nosotros lee el libro de Hechos sin conocer la palabra de Dios, solo viendo cómo es, lo que uno intuitivamente sabe cómo son las iglesias, por lo que conoce, donde vive, llama la atención el libro de Hechos. Porque no es lo mismo lo que ves en el libro de Hechos con lo que ves en las iglesias de tu ciudad o de tu barrio. Todo el mundo está haciendo algo. Todos están sirviendo al Señor, todos están orando, todos están compartiendo, todos están involucrados, salen y comparten el Evangelio. Todos se interesan unos por otros, a tal manera que hasta vendían las cosas que tenían para que a nadie le falte nada. Y acá en el contexto, por eso leímos del verso 7 en adelante, en el contexto de lo que ahora estamos considerando el verso 11 y 12. La discusión es sobre el verso 12. Pero noten en el contexto, el punto que hace el apóstol Pablo es que todos han recibido de parte de Dios habilidades para ministrar en la iglesia. Noten el verso 7. Porque a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La palabra gracia es charis. La palabra don espiritual es charisma o carisma. Carisma. El apóstol Pablo toma de la palabra gracia, que es la palabra don, regalo, y forma de alguna manera la palabra que llamamos nosotros dones. Los dones son regalos, es algo que Dios nos ha concedido. Dones espirituales, que se explican bien en 1 Corintios 12 y en Romanos. Se nos habla de estas cosas. Dios nos ha concedido ciertas habilidades espirituales para servir en el cuerpo de Cristo, dice acá, verso 7. A cada uno de nosotros, cada creyente, le fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Es muy interesante ver todo el contexto de Efesios, porque comienza hablando los primeros versículos de Efesios de la unidad en la iglesia, que tenemos que estar unidos. Y habla de todas distintas áreas donde somos uno o debemos ser uno. Por eso comienza el verso 7 diciendo pero, porque es un contraste, tanta énfasis en la unidad. Ahora lo que va a decir es, pero ojo, que somos todos diferentes. Somos todos diferentes en una iglesia, porque Dios a cada uno le ha dado cosas distintas. Dios tiene un plan soberano con cada uno de nosotros. Esto es lo que implica este versículo. A cada uno de nosotros, los creyentes, se nos ha concedido, se nos ha dado. Eso es una voz pasiva que indica que Dios nos ha dado. Yo no lo conseguí, yo no lo busqué, yo no oré, no rogué, no le pedí, no clamé para Dios, por favor, me gustaría ser un maestro en la iglesia. Me tocó lo que me tocó. Y a vos te tocó lo que te tocó. Dios lo dio. Incluso la forma verbal acá da la idea de que es algo normal. No es algo extraordinario que vos tengas un don espiritual si sos un hijo de Dios. Todos los creyentes, todos han recibido de parte de Dios al menos un don espiritual para usarlo en la iglesia. Es lo más normal del mundo, digamos, dentro de la iglesia. Que todos hayamos recibido una habilidad especial de parte de Dios. Algún día explicaremos mejor. Conforme, dice acá, a la medida del don de Cristo. Eso, de nuevo, subraya que el que decidió qué tenés vos y cuánto tenés de lo que tenés es Cristo. Algunos acá, hay listas allá en 1 Corintios 2, en Romanos también existen esas listas que hablan del don de presidir, que es el de gobernar, don de enseñar, don de administrar, don de repartir, don de misericordia, etc. Don de servicio, etc.
Y algunos tienen en mayor y en menor medida también. Pero eso lo ha decidido el Señor, conforme a la medida del don de Cristo. Empieza entonces todo este párrafo que nos va a hablar de la dinámica de cómo Dios usa la iglesia para hacernos madurar, enfatizando que cada miembro de la iglesia ha recibido de parte de Dios una habilidad para usarla en la iglesia. Y termina, nota en verso 16, que es donde termina este párrafo, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Noten eso, todas las coyunturas, es una metáfora del cuerpo, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, el mismo contexto, además de la gramática griega, nos indica que el verso 12 debe interpretarse como una causa y efecto, en el sentido que los oficiales de la iglesia equipan a los santos y los santos hacen la obra del ministerio, no los oficiales. Todos nosotros, no importa si tenés un cargo o no tenés un cargo en la iglesia, si te han nombrado de manera oficial o pública a cargo de algo, tenés algo, Dios en su soberanía, en sus planes que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellos, en esas buenas obras, Dios te ha dado alguna habilidad especial que otros de acá carecemos, para que la uses en la iglesia. Para necesitarnos unos a otros, dice en 1 Corintios 12. Porque todos nos necesitamos con la metáfora del cuerpo. Ni el ojo le puede decir a la mano no te necesito, ni el pie, etc. ¿no? Cada parte tiene una función y eso lo ha determinado Dios soberanamente. Nos toca a nosotros involucrarnos y a medida que vamos sirviendo al Señor, ir descubriendo en qué áreas Dios nos usa más, en qué somos más, somos más fructíferos, digamos así. Y así vamos a encontrar nuestro lugar. Algunos tenemos varios dones. Muchas personas tienen distintas habilidades, distintos intereses o pesos en su corazón y en distintas épocas o etapas de su vida cristiana utilizan más uno u otra cosa, pero son cosas que ha dado Dios, habilidades que ha dado Dios para el servicio en su iglesia. De manera que el modelo presentado por Pablo de la iglesia es una comunidad donde hay un servicio mutuo entre uno y otro. No profesionales súper equipados que sirven y los demás consumen lo que ellos preparan, sino todos estamos de una manera involucrados activamente para edificar la iglesia, hacer el ministerio, como dice acá. En tercer lugar, primero dijimos que Cristo es el centro de la iglesia. En segundo lugar, Cristo dio capacidades a cada creyente para edificar la iglesia. En tercer lugar, Cristo constituyó líderes oficiales para equipar a todos los creyentes por medio de la enseñanza. Noten en verso 11, volvemos ahí. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Notablemente empieza con esto de Él mismo. Ese mismo es un énfasis. Es un pronombre que intensifica y así entonces enfatiza que de nuevo es algo que el Señor decide. No es como en la política o como en otra área del mundo donde una persona de pronto se obsesiona y dice, bueno, yo quiero ser el director de esta compañía y voy a hacer todo lo posible y van trepando y subiendo y por antigüedad y no sé qué, hacen cursos y van tratando de ganar puntitos, como sea. A ver si algún día por fin llegan a ser el director de la escuela, el presidente de la nación o el gobernador, lo que sea. Acá lo que subraya Pablo es que el Señor mismo coloca oficiales en su iglesia. Él lo hace, Él mismo constituyó, Él mismo establece, Él mismo llama a ciertas personas a servirle y les dota, les capacita con esas habilidades. Y lo que hace la iglesia es reconocer eso. Porque sí la iglesia elige esos oficiales, eso lo vemos en el libro de Tito, por ejemplo. Pablo lo manda a Tito a Creta para que él coloque oficiales. Y tiene que ver en esos oficiales ciertas características de carácter. Lo mismo Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, que justamente Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso. Pero lo que hace la iglesia es usando esos parámetros que de 1 Timoteo 3 y Tito 1 para ver si este hombre que dice que tiene un llamado al pastorado realmente lo tiene. Y entonces chequea a ver si realmente Dios lo llamó.
Pero es Dios el que llama a una persona a servirle. No es algo que se gana por antigüedad, porque fue la persona, bueno, esta propiedad era mía y yo la doné, entonces yo tengo que ser el pastor. No, no es así. Nunca fue así. El Señor lo establece. De estos 4 grupos o características, hombres dotados, los apóstoles ya no existen más. Cuando el apóstol escribe estos, el apóstol Pablo, sí había apóstoles todavía, y sí había profetas. Pero en la misma carta de Efesios, capítulo 2, verso 20, dice que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia. Y el fundamento, ustedes saben, no hay que ser un experto constructor, se pone una sola vez. Haces los pozos, pones los fierros, tirás el concreto y ya, listo. Ya está puesto el fundamento. Ya los apóstoles no existen más y los profetas tampoco. Fueron necesarios en un momento cuando la iglesia comenzaba, cuando no tenían el Nuevo Testamento coleccionado y escrito completo. Entonces se necesitaban ciertos dones especiales, ciertas personas especiales, y ellos fueron los apóstoles y los profetas. Ya está, ya está. Algunos dicen que los apóstoles tenían todos los dones espirituales. Es posible. Eran realmente como super siervos, digamos así, los apóstoles, que habían estado con Cristo, pero a la vez también Dios les había dado de una manera notable un montón de habilidades para empezar de cero, algo y con todo el mundo en contra, digamos así, comenzar la iglesia. Después tenemos los evangelistas, que por supuesto son los que llevan el evangelio. Tenemos allá en Hechos, Felipe llamado un evangelista. Felipe es un evangelista. Vemos que lo que él hace va a Samaria y abre, por decir así, abre la puerta de toda una región, Samaria, para el evangelio. Probablemente podríamos llegar a decir, algunos así creen, que son nuestros modernos misioneros. Un misionero es un evangelista, el que va llevando el evangelio a un lugar donde nunca se ha escuchado y el Señor lo usa de una manera especial para llevar el evangelio. Otros creen que los evangelistas son los que venían detrás de los apóstoles. El apóstol iba a un lugar, comenzaba una iglesia y después seguía para otro y entonces venía por detrás el evangelista que no solo seguía compartiendo el evangelio en la comunidad, sino que hacía un trabajo de integración a la iglesia de esos nuevos convertidos, que es parte de compartir el evangelio en definitiva. Enseñar el ABC del cristianismo. Y pastores maestros, acá de nuevo en la construcción griega parece que habla de una misma oficio. Pastor maestro. Noten que cada grupo empieza con unos, otros. Si hubiese querido separar pastor de maestros, claramente podría haber puesto y a otros maestros, pero no lo hizo, por alguna razón. Lo que Pablo subraya acá es que la función principal de un pastor es enseñar. Es enseñar. Y en ambas listas también hablan de eso, apto para enseñar. Lo mismo en Tito, en otras palabras, dice similar. De manera que hoy tenemos evangelistas y pastores maestros en la iglesia. Y dice acá en verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. El Señor coloca oficiales en la iglesia, personas más preparadas, llamadas para prepararse más, incluso con dones especiales y a la vez con la responsabilidad enorme de sostener la iglesia, de enseñar la verdad, de capacitarse, para que entonces perfeccionen a los santos. La palabra perfeccionar es del verbo catartizo, que es la palabra equipar. Es muy interesante esta palabra. Leyendo así la palabra perfeccionar, no nos damos cuenta bien de todo el matiz que tiene. La idea es restaurar a un uso apropiado. Así se usa en Gálatas 6.1. Si alguno de vosotros, dice Gálatas 6.1, es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es agarrar algo y perfeccionarlo en el sentido de mejorarlo para que sea más útil. Notablemente en Mateo capítulo 4, verso 21, cuando el Señor va y llama a los primeros discípulos, dice que ellos estaban remendando las redes. Estaban al costado de la orilla del mar remendando las redes. La palabra remendando es la palabra catartizo. Están reparando las redes porque rotas no cumplen su función. Se escapan los peces. Las están remendando para que puedan ser útiles para eso para los cuales fueron fabricadas. Esa es la idea de lo que hace un pastor en una iglesia y los evangelistas, entendiendo a ellos como fundadores de iglesia. Su función es ayudar a los creyentes
a ser más útiles en la obra de Dios. Dice allá en Hebreos 13:21, donde se usa esta palabra catartizo, noten, escuchen. Y al Dios de paz, está terminando el libro de Hebreos, dice al Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Os haga aptos es perfeccione o catartizo. Hermoso concepto. Dios ha establecido oficiales en la iglesia para que se involucren de tal manera en la vida de todos los santos, que los hagan aptos para servir, dice acá, para la obra del ministerio. Ministerio es la palabra diaconía, de servicio al Señor, lo que sea, para servir al Señor en cualquier área. Para la edificación del cuerpo de Cristo, precioso. Me encantan cómo pone esas dos cosas paralelas, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque en definitiva de eso se trata, que sea lo que sea que podamos hacer, de acuerdo a lo que Dios nos repartió, las habilidades que Dios nos dio, perfeccionadas, estando bajo el ministerio de oficiales reconocidos, podamos servir, ministrar, diaconía, pero eso significa, eso va a dar resultado que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se va a ser edificado. Es por supuesto, una metáfora o una palabra tomada de la construcción, imaginando la iglesia como si fuera un edificio. Nosotros las personas, que se va edificando. Y todos estamos acá involucrados. No es que algunos son espectadores y otros son jugadores. Todos jugamos, todos participamos, de alguna manera o de otra. Dios nos está usando y nos quiere usar para edificar su iglesia. Y los pastores estamos, de alguna manera, para equipar a las personas para que lo hagan. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es que un pastor equipa o perfecciona a los miembros de una iglesia? Bueno, acá implícito está, por todas las referencias del contexto, el pastor lo principal que hace es enseñar, predicar y enseñar. El pastor equipa a la iglesia, equipa a los santos, perfecciona a los santos para la obra del ministerio, predicando la palabra. Eso está implícito y no tan implícito, bastante explícito también acá. Primero en llamar al pastor maestro. Pero también en todo el énfasis que hay en todo este pasaje de lo que es la fe, la unidad de la fe. Comienza el capítulo 4 hablando de la importancia de la unidad en la iglesia y que haya una única fe. La unidad de la fe es la unidad de nuestras creencias, la doctrina. Tiene que haber una iglesia para que sea una iglesia sana. Tiene que haber un acuerdo, una armonía, una unidad doctrinal. Y eso no es posible si no hay personas dedicadas a enseñar la verdad. Personas que las cuales Dios, de manera solemne, ha colocado, los ha llamado para hacer eso. Eso se logra, la unidad en una iglesia se logra solamente cuando hay una unidad de creencias, unidad de fe. Noten el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la manera en que, ese es el marco, digamos así, los oficiales de la iglesia somos responsables de crear el marco donde cada miembro es capaz de servir, de hacer la obra del ministerio, de edificar el cuerpo de Cristo dentro de un marco donde hay unidad de fe y unidad de conocimiento. Sin eso es un relajo todo, es un delirio. Cada uno con su ego, con sus sueños, su orgullo, su proyecto, queriendo hacer lo que se le antoja, sin ningún tipo de coordinación. No puede ser. El punto 4, entonces, es la edificación. Se mide en términos de unidad de creencia y conocimiento. Esa edificación que Dios da se mide en términos de unidad de creencia y conocimiento. Dice verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La palabra hasta o hasta qué apunta a una dirección, implica ir hacia una dirección, a un resultado. Y es muy interesante que usa la palabra lleguemos, hasta que lleguemos. Da la idea de nuevo, usando la palabra hasta que, implicando una dirección y llegar a algún lado. La idea es justamente
Se usan muchas veces estas dos palabras para referirse a personas que están viajando de un lado al otro. Indica tanto un fin temporal como un objetivo por el cual tienen que luchar los creyentes. El hasta que da la idea, bueno, hasta que pase tal cosa vamos a hacer esto. Vamos a estar esforzándonos por edificar el cuerpo de Cristo, por hacer la obra del ministerio, hasta que lleguemos a tal cosa. Ese es el norte, digamos así. Bueno, sabemos, y vamos a ver por lo que sigue, que esto realmente es un ideal. Por eso a mí me gusta hablar de una dirección. Vamos en esa dirección, pero vamos a lograr la meta absoluta y completa recién cuando el Señor venga, o cuando estemos con el Señor. Y entonces en ese hasta que, entendiéndolo como una expresión temporal, es que vamos hasta que el Señor venga, vamos a estar haciendo los oficiales perfeccionando a los santos y los santos haciendo la obra del ministerio. Pero también implica otra vez una dirección. Y entonces, por eso yo digo, esta edificación del cuerpo de Cristo se mide en términos de unidad de creencia y conocimiento. Hacia ese lado vamos. Cuando decimos que los santos están haciendo la obra del ministerio, edificando el cuerpo de Cristo, la idea es que el objetivo de todo ese esfuerzo que vos hacés, que cada uno hace, el granito de arena que cada uno pone y el que ponen los líderes, todo tiene que apuntar a que haya unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Si no, es un esfuerzo en vano, desperdiciado. Yo conozco, yo tengo mi experiencia en el mundo evangélico desde que me convertí en el año 1984. Yo conozco otras formas de hacer el ministerio de cómo estamos tratando de hacer acá. Y a veces hasta a mí, con mi esposa a veces hablamos, a veces hasta que nos da nostalgia de cosas que hicimos antes. Las pilas que había antes, acá pasan en nuestra iglesia, hay que venir a limpiar y parece que hay que rogar a que vengan a limpiar. Y hemos sido partes, tanto mi esposa por su lado y yo por otro, de iglesias donde nos peleábamos por ir a hacer algo en la iglesia. Y parece que era mejor esa iglesia que esta. Yo no lo sé, pero sí sé que, porque conozco cómo fue el fin de esos lugares, en muchos casos, no todos, ¿no? Pero no había una unidad de fe, ni de conocimiento del Hijo de Dios. Se colaron todo tipo de falsedades y de errores, aunque había de pronto mucha pila para hacer cosas. Y si escarbo un poco más, quizá había hasta manipulación para hacer esas cosas. No sé. No se trata de hacer y hacer y hacer por hacer, sino que tenemos que tener un norte, una dirección, una claridad de qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No se trata de estar ocupados, como una vez nos enseñó Tony, para animarnos. Alguien está medio desanimado, hay que darle algo para hacer, así se ponen las pilas. Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es servir al Señor en lo que el Señor nos pide que hagamos, no lo que se nos ocurre a nosotros. Muy interesante todas las palabras, hasta que todos, dice acá, todos lleguemos a la unidad de la fe. Ninguno queda fuera de eso. Todos los que somos hijos e hijas de Dios. La iglesia crece y debe crecer de tal manera que ninguno se nos quede afuera, digamos, no nos quede atrás de los verdaderos convertidos. Toda la iglesia junta, como después va a explicar de manera tan hermosa, articulando esas coyunturas y todos los miembros, todos crecemos juntos en la unidad de la fe y el conocimiento, la comprensión. La fe acá no es la creencia en sí, subjetiva de cada uno de ustedes, sino es la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, la fe una vez dada a los santos, la comprensión doctrinal, teológica. Tan fácil, en ninguna iglesia es tan fácil eso. Eso es un desafío tremendo de los líderes de cualquier iglesia, porque una iglesia natural, normal, sana, siempre está recibiendo nuevos miembros, que vienen con una ensalada en la cabeza, vienen con ideas tan extrañas y de nuevo hay que empezar casi de nuevo, porque esa persona que ahora es miembro de nuestra iglesia tiene que llegar a la unidad de la fe, pero él tiene otras ideas, él vino de otro lado, aprendió otras cosas, le parecen otras cosas, tiene sus opiniones. Pero al recibirlo en la iglesia y principalmente los líderes tienen que asegurarse por medio de la enseñanza que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice acá, y del conocimiento del Hijo de Dios. Tremendo lo que es una iglesia. Los creyentes todos tenemos que luchar para que haya unidad de fe en donde nos congregamos. Que podamos todos entender la palabra de Dios, las verdades de Dios de la misma manera.
todos llegamos, hasta que todos lleguemos. Por supuesto, de nuevo, los líderes son los más responsables, porque se les dio a ellos la responsabilidad de enseñar, por sobre todo. Impresionante. Ese todos ahí a mí me impresiona. Por lo que implica en la práctica. Tremendo, muy difícil, muy difícil. Y habla, no solo todos lleguemos a la unidad de la fe, la idea es una sola fe. Noten Efesios 4, verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Está hablando de la unidad que tiene que haber en la iglesia. Una sola fe. De nuevo, cualquier iglesia. Nosotros estamos bastante aislados acá porque es un pueblito medio lejos, pero si estuviéramos en la capital, yo les aseguro que por semana recibimos 20 personas nuevas cada domingo, que vienen ya de otro lado. Así pasan las iglesias que están en Buenos Aires. No es tan fácil. No es tan fácil. Hoy quizás logramos a fin de este año estar más o menos unidos en la fe. El año que viene cambia todo el escenario, porque se vinieron 3, 4 familias. Uno era líder, viene chapeando con todos los pergaminos y quiere que se le dé lugar y va por las casas y va metiendo lo que él dice. No, porque yo vi al Señor, un día estaba en la cama y se me apareció una visión y empieza a meter otras ideas. Y otra vez a bregar para que seamos unidos en la fe, como una iglesia del Señor, etcétera, ¿no? Imagínense ustedes. Y a veces sin maldad, solo un nuevo convertido, que no viene de otra iglesia, un nuevo convertido, que todavía no entiende muchas cosas. Y no las va a entender en los próximos 6 meses. Va a necesitar a lo mejor, como necesitamos nosotros, 3 años para estar más o menos en la misma página. Y tenemos que estar todos felices, amén, que tenemos un nuevo convertido acá. Pero ahí empieza un trabajo de toda la iglesia, procurando edificarle, para que seamos todos unidos en la fe, una sola fe. Como la iglesia primitiva, perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, una cosa activa también, de estar todos en la misma página, en la misma enseñanza. Y notablemente dice, porque dice la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Parece que Pablo quiere subrayar especialmente la importancia que tiene que en la iglesia todos estemos en la misma página en cuanto a qué creemos acerca de Cristo, el Hijo de Dios. Pablo en Efesios, la única vez que usa para referirse a Cristo la frase Hijo de Dios es acá. Por supuesto, tiene una connotación teológica muy importante. Llamarla a Jesús Hijo de Dios. En vez de Jesús, en vez de Cristo, Hijo de Dios. Ustedes saben, porque conocen el Nuevo Testamento, que en muchas iglesias se luchaba justamente con ideas falsas acerca de Cristo. Eso mata una iglesia. Cuando se va introduciendo falsos maestros que dudan de quién es Jesucristo. Es muy importante, de nuevo, para medir esa fortaleza de una iglesia, esa madurez en la que se va, apunta, vamos en esa dirección. ¿Cómo sabemos, cómo evaluamos si vamos madurando? Bueno, que haya una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso no es posible si no hay enseñanza fuerte, sistemática, intensa. No es posible, es imposible que suceda eso. Imposible. Déjeme dar un pantallazo histórico que para mí es muy valioso. Es muy interesante y muy necesario comprender la historia de la iglesia en particular y de la historia de la teología. La iglesia en general y la teología en particular. A lo largo de la historia de la iglesia, en muchos aspectos vemos como el famoso síndrome del péndulo, digamos, ¿no? La iglesia se va de un extremo al otro. Y es muy, muy llamativo ver que a lo largo de la historia de la iglesia como que se ha luchado entre 2 extremos de cómo debe ser una iglesia sana. Un extremo es el profesionalismo, digamos así, donde se enfatiza un montón el estudio. Los pastores tienen que tener, no sé, su máster en divinidad, su máster en teología, su formación súper calificados, y son los únicos que pueden hablar o decir algo y dirigir. Y entonces en esas iglesias, por lo general, los miembros son bastante pasivos. Hay muy buena enseñanza, hay mucha enseñanza, pero no se deja que la gente haga demasiado. El otro extremo es esa iglesia, tipo la iglesia metodista. Bueno, este extremo puede ser la iglesia presbiteriana a lo largo de la historia. Ellos han fundado seminarios, tremendos seminarios, que hoy son universidades famosas, Harvard, Yale y un montón de otras universidades. Lo hicieron para formar sus pastores. Tremenda excelencia académica. El otro extremo es el que
todo el mundo tiene que hacer algo, todo el mundo puede pasar a predicar, todo el mundo tiene que ir a evangelizar, todo el mundo va haciendo algo. Esa es la iglesia metodista. Juan Wesley, eso es lo que hizo. Casi no estudiaba Juan Wesley, estudiaba arriba del caballo, mientras iba de un pueblo al otro predicando. Y en esas iglesias se enfatizan los dones espirituales. Es una de las cosas que primero se enseña o se enseñan todo el tiempo. ¿Qué don tenés? ¿Qué don tenés? Y enseñan de los dones para que todo el mundo esté haciendo algo. El problema con esas iglesias, donde todo el mundo está haciendo algo, es que al tiempo, la historia lo demuestra, se filtran un montón de errores doctrinales, porque no hay unidad de la fe. Porque no hay un hombre preparado que enseñe con conocimiento. No está la gente de alguna manera bien defendida contra falsas enseñanzas. Y se cuela todo tipo de enseñanzas falsas. Entonces todo lo que parecía una cosa irrefrenable, un movimiento arrasador que iban de pueblo en pueblo y se formaban iglesias como hongo porque todo el mundo podía predicar, al final pasan los años y todo eso se implosiona, digamos así. Hoy en día es raro encontrar en el mundo una iglesia metodista donde se predique el evangelio. Es muy raro. No sé si exista. No lo conozco. Hacen hogares para mamás solteras, alcohólicos anónimos, todo tipo de reuniones sociales, pero no está el evangelio. No está el evangelio. Se implosionó eso. No había verdad, no había luz, mucho calor y poca luz. Y entonces, estamos ahora en un momento en la historia del movimiento evangélico donde se está yendo hacia el lado más de conocimiento, porque también se han filtrado un montón de errores. Es solo prender la televisión y ver la cantidad de lo variopinto que es el movimiento evangélico, desde personas que meten cosas de magia y de las iglesias estas brasileras se consideran evangélicas, pero son una secta, pero gente no conoce y dice, wow, son evangélicos, hablan de la Biblia. Se nos coló todo tipo de cosas, porque no hay conocimiento. No hay conocimiento. Con eso en mente, y con los minutos que no nos quedan demasiados, yo quiero que ustedes, en lo que queda y lo que ya hemos visto, piensen en este pasaje, qué precioso que es, porque no nos manda la Biblia a elegir uno de estos dos extremos. O todo el mundo hace todo o solo lo hacen algunos. El balance, entiendo yo, que la Biblia nos está mostrando acá es que tiene que haber personas oficiales que Dios ha dado a la iglesia, evangelistas, pastores, maestros, que deben ser lo más preparados que se pueda. Excelentes en todo lo que se pueda. Personas que estudian hasta el día que se mueren. Así deberían ser. Pero no que hagan todo. Que a la vez enseñen, entrenen, capaciten, equipen a la iglesia y que la iglesia haga lo que tiene que hacer, pero de ninguna manera confundir esos roles. Es necesario en una iglesia, para que esa iglesia se perpetúe en las generaciones, que la verdad sea el centro, la enseñanza de la verdad, que la meta sea la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A eso apuntamos. No a llenar los bancos como sea, no a lograr tener un impacto social como haciendo de las mil y una cosas para llamar la atención de toda la comunidad. ¿De qué nos sirve si después cuando la gente viene acá no hay verdad, no hay luz acá, no hay claridad, no hay precisión en lo que se habla? ¿Para qué queremos tener tanta gente? Si después nos las confundimos, porque vamos de un lado al otro agarrando todas las modas que aparecen. No puede ser. En quinto lugar, estamos ahí en el verso 13, noten que la meta no es solo, dijimos nosotros, la edificación se mide en cuarto lugar en términos de unidad y creencia y conocimiento. Noten que también dice en el verso 13 que la meta de esa edificación es la madurez, buscando la semejanza a Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos, dice a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y agrega a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso habla de madurez. Y es muy sorprendente que Pablo utilice la frase a un varón perfecto para referirse a toda la iglesia. Lo más probable es que esté haciendo un contraste con el verso siguiente que habla de que no seamos niños, inmaduros. Entonces compara o contrasta a los niños que son inmaduros, son inconstantes, son ingenuos, con un varón perfecto, dice acá, un varón maduro. La idea es de un cuerpo corporativo maduro. A eso apuntamos como iglesia.
que ya no seamos como niños, que nos entusiasmamos con todo y nos olvidamos lo que habíamos empezado a hacer, ya estamos haciendo otra cosa y ahí vamos de un lado al otro corriendo y corremos atrás de, no sé, mi experiencia con Dios, los 40 días con propósito, la oración de Javes y cuánta cosa, programa que aparece por ahí, nos implementamos como sin pensar lo que estamos haciendo, solo por hacer algo nuevo, siempre buscando algo nuevo, como niños, buscando fábulas que nos entretengan cuando nos hablan, que sea interesante, que sea entretenido, todo lo que se hace dentro de una iglesia, cantando canciones solo que nos emocionan, no importa lo que digan, etc. Varón perfecto, varón maduro es la idea. La palabra perfecto es maduro, teleios. Y agrega a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son figuras, ¿verdad? De lo que es este varón maduro, este varón perfecto. Pablo dice que él se esforzaba, anunciaba a Cristo, Colosenses 1:28, anunciaba a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, maduro. A los Gálatas le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo como apóstol se daba cuenta que en cada iglesia donde iba, su objetivo era ser un instrumento de Dios para que las personas maduren, para que sean como Cristo. Ese es el objetivo, esa es la meta. Es raro que diga a la medida de la estatura. La estatura habla de la altura, pensando, ya que contrastó varón maduro con niños, ahora está pensando en ese proceso de madurez, cuando uno deja de ser niño, cada vez va más grande, cuando nos medíamos contra el marco de una puerta, ¿no? Que vas viendo cuánto creces. Y pone como si fuera otra vez el parámetro nuestro para ver cuánto crecemos, es compararnos con Cristo. A ver, con mi hermano yo me comparaba, a ver quién es más alto, a ver, sacate la zapatilla, a ver qué vivo, no te pongas en punta de pie, etc. Y ahí lo que está diciendo Pablo es que nosotros deberíamos mirar a Cristo como la meta de nuestro crecimiento y buscar llegar a su estatura. Por supuesto, de una manera muy bonita, muy visual, lo que lo está diciendo. Eso no es otra cosa que el proceso de la santificación. Por eso es que comenzamos diciendo que es tan importante una iglesia. Porque lo que está diciendo todo este pasaje es que la iglesia, Dios la va a usar para santificarte a vos, para hacerte a vos más como Cristo. Y lo mismo a mí. Por eso, si a vos te lastiman en una iglesia, si alguien se engaña, alguien te estafa o lo que sea, o te enteraste que habla en contra tuyo, bueno, bienvenido a la iglesia. Bienvenido a la iglesia. Nadie de nosotros queremos hacer eso de manera a propósito, intencional. Pero ¿cómo voy a aprender yo a perdonar si alguien no me lastima acá en la iglesia? ¿Cómo voy a aprender a soportar? ¿Cómo vamos a aprender a soportarnos unos a otros si algunos de nosotros a veces no somos insoportables? Hay gente que en cuanto ve un problema en la iglesia sale y dice, son todos unos hipócritas. No me gusta, ahí hablan del amor, pero no hay amor. No te vayas de la iglesia. A vos tampoco sos un ejemplo de amor. Por eso estamos acá en la iglesia. Estamos tratando de crecer a la medida de la estatura de Cristo. Y a veces nos sale, a veces no nos sale. Estamos luchando con el pecado. Estamos, cada uno de nosotros, y vos lo sabés bien, no todos los días sos un modelo, no sos un ejemplo. Ni yo tampoco lo soy, lamentablemente. Por supuesto, procuro serlo como los ancianos que estamos acá. Porque sabemos que podemos ser de tropiezo a otros. Por supuesto. Pero Dios nos está usando a unos con otros para la santificación. Dios usa, siempre le digo a mi esposa, el principal instrumento que Dios usa para santificarme a mí es mi esposa. Y viceversa. Claro que sí. Eso significa a veces dolor, que alguien te lastime, que sucedan cosas que no te agradan, pero es porque Dios está obrando en tu vida, está cambiando algo, está limando, por decir así, cosas que no deben estar para que seas semejante a Cristo. Así es una iglesia. En sexto lugar, la madurez espiritual, esta madurez que es el objetivo de lo que se hace en una iglesia, trae como resultado estabilidad. Estabilidad. Dice verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Noten de nuevo, el resultado de la madurez tiene que ver de nuevo con el conocimiento.
lo importante que es que nosotros crezcamos en tener una unidad de creencia y una unidad de conocimiento del Hijo de Dios, es para que ya no seamos llevados por todos lados, por toda moda que sale, cualquier cosa que a alguien se le ocurre e inventa, para que no seamos ya como niños fluctuantes. Noten el contraste, niños fluctuantes que dice, papá, quiero, no sé, quiero milanesa, hacer la milanesa y no, ahora mejor quiero un pancho. Y así, de un lado, completamente inestables los niños. No está hablando de la inocencia de un niño. A veces la Biblia usa al niño como inocente, sino acá está hablando de la inmadurez de un niño, la inconstancia de un niño. Así son los niños, ni saben lo que quieren. Son vulnerables, son fácilmente manipulables los jóvenes, los niños. Así no debe ser un creyente en una iglesia sana. Para que ya no seamos, dice acá entonces, como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Da la idea de nuevo de la inestabilidad, de las olas, del viento, de una persona que no está firme en ningún lado. Y no es algo solo debido a la inocencia o a la inmadurez, quiero decir, de los niños, sino que también esa situación la aprovechan gente malintencionada que siempre se están metiendo en las iglesias. Siempre hay personas. Nosotros nos ayuda a la distancia de nuevo, pero siempre hay personas en cada iglesia que de repente se meten y si ven la posibilidad, porque no es una iglesia que está bien instruida, que no hay unidad de fe, con malicia, dice acá, procuran confundir a los creyentes. Por estratagema, dice acá, es la idea de algo calculado. Es alguien que se propone hacer algo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que estaba diciendo en cuanto a esta explicación de la historia. Todas esas iglesias hiperactivas, que todo el mundo haciendo algo, hay que hacer algo, que ya la verdad no importa porque no es algo teórico, hay que ganar almas, hay que dedicarnos a las misiones y al evangelismo, dejar de estudiar, ¿para qué estudiar tanto? Con esto básico es suficiente. Esas iglesias están completamente abiertas a ser engañadas por cualquier persona que con astucia emplea el error para confundirles. Y yo lo he visto, y todos lo conocemos, creo yo. Y más hoy con internet, ni siquiera necesitamos que alguien se nos meta acá. Solo estás mirando algo y no tenés discernimiento y decís, qué bueno esto, nunca había pensado, mirá. Y empezás a enseñarlo en tu grupito casero o donde sea. Y porque te gustó algo. Pero no tenés ni capacidad de saber si eso está bien o está mal. No sabés. Es inevitable, la historia lo confirma, que cada tanto surjan enseñanzas falsas, enseñanzas insanas, dañinas para la fe. Todo el tiempo están surgiendo. Detrás de eso está el diablo. Acá no lo menciona el diablo. Algunos manuscritos se agregaron acá. Cuando dice por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, ahí le meten del diablo. No hace falta meterlo, no está en el original. Pero es el diablo que está detrás de esto. Y el diablo está procurando dañar la iglesia del Señor. Por eso los pastores deben estar protegiendo el rebaño, porque siempre hay lobos, de alguna manera, que se van a tratar de meterse, por supuesto. Bueno, me salteo la explicación de la palabra astucia, la palabra artimañas, la palabra error, etcétera, etcétera. Creo que podemos entender. Así vamos al siguiente punto, el anteúltimo, punto 7. Y a esto quería llegar, a mí me parece esto fascinante. Cristo da el crecimiento espiritual utilizando la actividad propia de cada miembro. Cristo nos da el crecimiento a su iglesia utilizando la actividad propia de cada miembro. Versos 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, contraste, sino, ¿sí? En vez de estar escuchando a estos engañadores, en vez de ser niños fluctuantes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La idea de seguir la verdad es confesando la verdad. Son dos palabras, en el original es una sola. Hablando la verdad, dice otras versiones, diciendo la verdad. Así traducen algunas Biblias. Sin embargo, algunos han sugerido, y es lo que ha tomado la Reina Valera, y a mí me parece correcto, que no se trata solo de hablar la verdad, sino de vivir la verdad, practicar la verdad. Lo que pasa es que acá, en el contexto, la verdad
porque está hablando de la fe, la unidad de la fe, el entendimiento del Hijo de Dios. La verdad acá no es en contra de la mentira, de no nos digamos mentiras entre nosotros, sino está hablando de la verdad del Evangelio. Una iglesia debe, en vez de ser fluctuante, debe proclamar, confesar o seguir, si se quiere, la verdad del Evangelio. Para eso estamos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debe practicar la verdad del Evangelio, vivir la verdad del Evangelio. Eso es lo que habla acá. Confesar la verdad, ¿por qué no? Dice O'Brien, un comentarista de Efesios, dice: Pablo quiere que todos sean miembros de una iglesia confesante, en la que el contenido de su testimonio sea la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Otro comentarista llamado Eddy dice: lejos de ser niños abandonados que vagan empañados por el error, que poseamos y profesemos la verdad. Eso es lo que dice. Pero matiza Pablo, siguiendo la verdad en amor, no la verdad sola a lo bruto, a lo bestia, cortando cabezas, sino en amor. Y acá cito a Stott, que me gustó, dice: gracias a Dios, dice Stott, en la iglesia contemporánea hay gente decidida a mantener y defender a cualquier precio la verdad revelada de Dios, pero a veces visiblemente carentes de amor. Cuando creen que huele a herejía, su nariz empieza a arrugarse, sus músculos se ponen tensos y la luz de la batalla ilumina sus ojos. Parecen, dice Stott, disfrutar de la pelea. No se trata, por eso qué lindo que diga, siguiendo la verdad en amor. No se trata de salir a pelear con todo el mundo, y hoy, especialmente hoy que podemos, con los dedos nomás, con 2 dedos gordos, podemos hacer un desastre. Ahí sentirnos que somos los grandes defensores de la fe. Cuidado, no es el punto. Alguna vez nosotros estuvimos ciegos en el error. Y gracias a Dios por esos que tuvieron paciencia. Sí, ya sé que falta poquito. Disculpen. No hace falta que me suenen las alarmas. Ya lo veo. Gracias. Siguiendo la verdad en amor, dice: crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La idea de crecer en todo es crecer en todos los aspectos. Crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De nuevo, palabras ahí, da lástima pasar rápido, pero la idea es que nosotros debemos procurar crecer en todos los aspectos de nuestra vida, siguiendo la verdad del amor, proclamando la verdad, matizándola con el amor. Debemos procurar crecer, madurar, aprender, aplicar, obedecer en todo, dice acá, en toda clase de cosas, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y acá de nuevo introduce, para que no pensamos que todo se trata de nosotros ponerle ganas, pilas, estamos unidos a la cabeza. Nosotros crecemos en virtud de la unión que tenemos con Cristo, como también se nos enseñó, muy lindo hace un par de semanas, de nuestra unidad con Cristo. Estamos unidos a la cabeza y la cabeza de alguna manera nutre el resto del cuerpo, dirige, guía, protege al cuerpo. ¿Sí? Muy bonito. Y el verso 16 dice: ¿de quién? Todo el cuerpo, de la cabeza, todo el cuerpo, me salté un pedacito, ahora lo explico, recibe su crecimiento, dice al final, para ir edificándose el amor. Noten, Cristo, que habíamos dicho es el centro de todo, el cuerpo recibe su crecimiento, de la cabeza que es Cristo. Todo el cuerpo. Es una hermosa imagen acá, esto que me salté, muy dinámica de cómo ese crecimiento, Cristo lo da o depende de Cristo. Cuando Pablo dice: Apolos regó, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Que Dios nos dé crecimiento, que Cristo sea la cabeza y dé el crecimiento de la iglesia, no nos exime a nosotros de hacer todo el esfuerzo que tenemos que hacer para ser parte en ese crecimiento. Por eso dice: por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y es muy raro porque Pablo usa la imagen de cuerpo en otros pasajes, pero nunca usa la palabra coyuntura, siempre usa los miembros. Los miembros se ayudan mutuamente, los miembros se sirven mutuamente. Pero acá dice las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Y da la idea de las personas que están junto a mí. De pronto, no sé, déjenme usar esa imagen. Yo no me rasco la oreja con el dedo del pie, lo tengo demasiado lejos.
Cuando habla de las coyunturas, lo que está diciendo, imagino yo una iglesia más grande que esta, donde probablemente yo no tenga contacto con cada uno de ustedes, ni cada uno de ustedes tenga la posibilidad de ministrar o edificar a todos los demás en la iglesia. A lo mejor Dios te da la posibilidad de edificar a algunos nomás de los que están acá. Y así con cada uno. Por eso habla de las coyunturas, así entienden los estudiosos, de que se refiere a los miembros que están en contacto, que rozan uno con otro. Por eso dice todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y eso es algo, de alguna manera, se da de forma natural en una iglesia. Pero sí, ojo que no te pase a vos que no estés involucrado en la vida de nadie. Que no puedas identificar que Dios te está usando en la vida de alguien. Nosotros intencionalmente buscamos, pero no podemos, aunque quisiéramos, ser parte en la vida de todos acá. Algunos nomás. Pero dice que nos ayudamos. Las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahí habla de algo activo. Según la actividad propia de cada miembro. La palabra actividad ahí, algunos ven una reminiscencia de la misma palabra usada en muchas veces, porque es la palabra energía. Cuando Dios actúa, Dios obra, Dios actúa en nosotros los creyentes, dice. Y acá dice la actividad propia de cada miembro, ahí quieren ver ahí otra vez el poder de Dios, ayudándonos a nosotros, proveyéndonos para que nosotros podamos, entonces sí, ayudarnos mutuamente. Dios obrando en mí para que yo pueda obrar en otros. Según la actividad entonces propia de cada miembro, noten de nuevo, cada miembro, cada parte individual, con tus dones, todos estamos siendo de alguna manera usados por el Señor para el crecimiento. Dice al final entonces, verso 16, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lamentablemente al final un detalle técnico, esta palabra recibe su crecimiento, está traducida en voz pasiva, porque en español no tenemos lo que se llama la voz media, pero en el griego está en voz media esto. Déjeme rápido explicar, siempre digo lo mismo. En voz activa sería yo ato, imagínense yo ato algo. Yo ato algo, el sustantivo, digamos, es el que realiza la acción. Voz pasiva sería me atan, alguien me está atando, yo no hago nada, solo me lo hacen. Acá dice que el cuerpo recibe su crecimiento. Está en español en voz pasiva, como que nosotros no hacemos nada, a alguien se lo da, el cuerpo solo lo recibe. Sin embargo, está en voz media en el griego, que es la idea, por ejemplo, yo me ato, supongamos me ato los cordones. ¿Qué significa yo me ato? Es voz media. Yo hago la acción, pero yo también la recibo. Yo me he visto. Eso es voz media. Yo soy el actor de la acción, pero también soy la parte pasiva que recibe esa acción. Cuando acá Pablo dice que el cuerpo recibe su crecimiento al usar la voz media, lo que da a entender es que el cuerpo también es parte de ese crecimiento. Nosotros estamos activamente involucrados. Dios está obrando en nosotros para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y entonces la iglesia crezca. Para ir edificándose en amor. Precioso. Precioso la forma en que termina también mencionando el amor. Ya había dicho siguiendo la verdad en amor. Y nos vamos edificando unos a otros en el contexto del amor. Y acá, de nuevo, lo aprovecho esta mención del amor para remarcar lo que me parece que es para mí más importante para nosotros considerar. Es clave que una iglesia tenga maestros. Es clave la verdad, la enseñanza precisa de la palabra de Dios. Porque de la palabra de Dios mana la vida de la iglesia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que actúa en nosotros para que nosotros crezcamos. La palabra de Dios es la que nos dio la vida espiritual. La palabra de Dios, sin palabra de Dios no puede haber salvación de nadie, ni santificación. De manera que tiene que haber personas entrenadas en la palabra de Dios y los pastores deben entrenar a la iglesia con la palabra de Dios, no con otra cosa. No es que yo equipo a los santos tomando mate casa por casa. El pastor equipa a los santos predicando mejor y mejor y cada vez mejor y más claro y más completo todo lo que pueda.